El plato fuerte. Los indicadores de la economía mexicana al cierre de este 2023 dan pie para afirmar que las políticas económicas de la Cuarta Transformación rinden buenos resultados. Los números no mienten. El salario promedio de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 16,268 pesos, un máximo histórico. El salario mínimo se ha ido incrementando de 130 pesos diarios en 2018 a 248.9 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2024, un incremento del 110% en solo 5 años. Por su parte, se ha contenido la inflación, que se ubica en noviembre en un 4.3%. Además, el desempleo en el país se encuentra en el 2.6% de la población económicamente activa, cifra que no se había visto desde hace más de 20 años. Esto se debe a que México se ha convertido en un auténtico imán de la inversión extranjera. En este 2023 se ha llegado a casi 33,000 millones de dólares. Inversión, desempleo bajo, salarios a la alza e inflación contenida han conducido a un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.1% respecto a 2018. Estas cifras nos indican que la economía mexicana va por buen rumbo y que su crecimiento va de la mano con el desarrollo, en beneficio del pueblo trabajador de nuestro país. Mañanera 360. Bueno, pues ahí están indicadores económicos que ayer ya nos había adelantado el presidente en las últimas actualizaciones y que hablan de una economía que marcha bien en términos macros, pero también en términos de distribución de la riqueza. Lo vemos en el tema del empleo, en el tema del salario, en cómo ha caído en contraposición el desempleo y más si lo vemos en contraposición con la situación de otros países. También la inflación, por ejemplo, donde hay medidas específicas. Y eso pues tiene un reflejo, digamos, muy concreto, que es qué ha pasado en estos últimos años con la pobreza y con la desigualdad de nuestro país. Así es, y también destacar que en términos sexenales el promedio de crecimiento será de 1.3 respecto al PIB, en términos porcentuales, insisto, año con año, a pesar de la pandemia, a pesar de que hubo un decrecimiento terrible del mundo, precisamente por el cierre económico, no hubo actividad económica, y ahora pues vamos a salir con un saldo positivo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos transitado por una pandemia? Pues seguramente el crecimiento hubiera sido mucho más amplio y el modelo humanista pues estaría reflejando también con más empleo, con mucho menos pobreza y menos desigualdad. Aún así tenemos datos positivos en la materia. Durante más de 30 años, Andrés Manuel López Obrador ha hecho una carrera política abrazado a una causa, la justicia social. No por nada su eslogan de campaña en 2018 fue por el bien de todos, primero los pobres, y al llegar a la presidencia en diciembre de ese año, comenzó a implementar una política económica basada en 4 aspectos: la austeridad republicana, el aumento del salario mínimo, la ampliación de los apoyos a la población y la reactivación del Estado como motor de inversiones. Hoy, a 5 años de distancia, los resultados son claros. 8.9 millones de personas salieron de la pobreza, es decir, 16% menos que al inicio del sexenio. Y es que de acuerdo con el último reporte de Coneval, los ingresos de la mayoría de las personas de nuestro país subieron 11%. Como consecuencia, 1.7 millones de personas que se encontraban en pobreza extremas han logrado salir de esta situación. Tanto mujeres como hombres redujeron sus niveles de pobreza, ya que ellas pasaron del 44.4% a un 36.9%, mientras que ellos pasaron de una proporción de 43.4% a 35.6%. Entre 2018 y lo que va de 2023, destacaron los importantes avances en la reducción de la pobreza registrados en Baja California, Colima, Sinaloa y Chihuahua, que les han permitido mejorar más el promedio nacional y posicionarse entre las 7 entidades con menores niveles de pobreza. Chiapas merece una mención aparte, pues es una de las entidades con mayor crecimiento, luego de ser por años el estado con más altos niveles de pobreza. Asimismo, la población indígena vio cómo sus niveles de pobreza bajaron de un 76.6%
al 65.2. Afrontando sus últimos meses de gobierno, esta administración podría decir: misión cumplida. Diego Camacho, Mañanera 360. Bueno, vamos a platicar justamente sobre estos temas económicos, su impacto y también el horizonte con la economista, también amiga Carolina Hernández. Ella es profesora de la UAM y es especialista en estos temas. Carolina, qué gusto saludarte. Hace muchísimo que no platicábamos. Buenos días. Hola, querida Azul. Qué bonito verte por aquí también. Y un saludo, Armando, Jorge Armando. Igualmente. Qué gusto estar con ustedes ahora. Pues estábamos viendo ahí los grandes datos que nos hablan de cómo va la economía. Creo que vale la pena, además, pues de este balance que nos pueden dar los datos duros, como ver hacia adelante, Carolina, ¿qué es lo que observas con base en esta situación en la que nos encontramos, que van a ser los ejes de un horizonte para seguir manteniendo o profundizando en un bienestar económico, que cuando hablamos de bienestar económico es mantener los equilibrios, el crecimiento, para poder también generar un bienestar social? Claro que sí, Azul. Mira, lo que estás ahora mencionando es fundamental y se puede conectar con las secciones que le antecedieron, ¿no? Porque mientras nosotros estamos proyectando un horizonte de bienestar con una Secretaría de Estado encaminada con este propósito, podemos ver las políticas que se están implementando en otras latitudes, en países donde la ética económica que está impulsando los esfuerzos políticos y económicos son muy distintas. El caso de Argentina nos resulta muy emblemático. Aquí nuestro eje de horizonte es fortalecer la Secretaría del Bienestar, mientras que el de ellos es crear un ministerio de capital humano, con todo lo que ello implica, es decir, con la reducción al máximo de la esencia humana para, pues, plantear un sujeto que solo va a estar condicionado a reproducir una lógica del capital. Entonces, aquí el horizonte que se está planteando, amén de que nos presenten, por supuesto, el proyecto económico, es un horizonte más de derechos humanos, que fue otra de las reducciones que tú enunciaste mientras nos compartías, pues, estas notas internacionales. Nosotros aquí buscamos fortalecer los derechos humanos de las y los habitantes, y en otras latitudes están buscando solamente los derechos de propiedad, resguardarlos. Entonces, pues te puedo decir que el horizonte es prometedor en nuestro caso y pues en este momento sería como un oasis. Tenemos indicadores macroeconómicos que no se registran en ninguna otra parte del mundo. Estamos hablando de los puestos que están registrados ahora en el IMSS, o el incremento de casi 3 veces del salario mínimo, y el incremento también en el porcentaje de personas que están pues cotizando en el IMSS. Nuestros indicadores de desempleo también son muy estimulantes, y pues qué decir del comportamiento de nuestra moneda. Ahora, ¿cómo defines el modelo económico que se está instalando en nuestro país? Porque no hay una invitación a una terapia de choque, como en el caso de Argentina, pero tampoco tenemos a un comunismo. De hecho, esto te lo pregunto porque de pronto esto surge mucho en las redes. Cuando apoyas lo que está pasando de la transformación, te dicen es que eres comunista. O sea, no hay comunismo porque pues, hay libertad de empresa, pero tampoco hay un sistema en donde las empresas manden y solo sea la ley de la oferta y del mercado. ¿Cómo defines entonces el modelo que estamos viviendo en este país, a diferencia de lo que se ve en otras naciones y que tuvimos también en el pasado? Pues mira, cuando hablamos de modelos, generalmente estamos acostumbrados a importar modelos que se crean en otras latitudes y no a ir explicando lo que sucede en nuestra realidad más inmediata. El presidente ha enunciado el humanismo mexicano, y muchas veces se cree que el humanismo mexicano pues representa o está constituido a partir de prácticas políticas o éticas o principios morales. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que sí, la ética económica es el bienestar, y el bienestar que está procurando un sujeto
con toda la integralidad que representa el ser humano, pues nos damos cuenta que se tienen que crear las condiciones materiales para la reproducción de ese sujeto. Entonces, si lo nombramos así de bote pronto, yo soy de la idea de que humanismo mexicano, por supuesto que aplica para entender el modelo económico. Si nosotros queremos contrastarlo con otros planteamientos, pues podríamos vincularlo más con esta idea del estado de bienestar que se presentó en los países que han alcanzado desarrollo. Por ejemplo, Francia, que lo hizo, dicho sea de paso, después de una revolución, ahí sí, abiertamente comunista, ¿no? Pensemos en la Comuna de París de finales del siglo XIX, que sentó las bases del Estado francés, pues de los derechos humanos que ahora conocemos, o también pensemos en el estado de bienestar en todas estas regiones donde lograron pues una organización social mucho más consolidada. Todo esto lo menciono porque también coincido contigo, Armando, necesitamos profundizar en esta dicotomía que se presenta entre izquierda, derecha, comunista o liberal, ¿no? Hay que ir matizando cómo son los liberales y conservadores, pero también otras divisiones antagónicas, por ejemplo, los reaccionarios y los progresistas, o en el escenario que vivimos hoy en día, y es muy lamentable, también tenemos que profundizar en la dicotomía de fascistas y antifascistas. Una definición clara del fascismo vista desde los ojos de un sociólogo, pero también desde un economista, porque esto se ha presentado en distintos momentos de la historia y sabemos que el fascismo es este método al que recurren los monopolios cuando se encuentra en una condición de crisis. Entonces, pues las discusiones, los debates son muy profundos y la invitación sería a que pues explicáramos la nueva lógica económica que se está impulsando desde el 2018 y no nada más importando conceptos o categorías o formas de relacionar que son ajenas a nuestra realidad. En estas tres discusiones, estos tres debates dicotómicos, Carolina, que planteas, creo que hay un hilo conductor que merece la pena rescatar, porque de pronto nos perdemos efectivamente, y hay que hablar de eso desde otras perspectivas, también sociológicas, culturales, etcétera, que cuando hablamos, por ejemplo, del fascismo y de cuestiones, cuando hablamos de derecha y de izquierda y de radicalismos, que le abonan estridencia, digamos, a una discusión que en el fondo hay ciertos puntos en común que tienen que ver con lo económico en la defensa de quienes consideramos más conservadores. Y creo que ahí es importante como atender porque de pronto se generan confusiones, ¿no? O sea, cuando tienes grupos que se venden como progresistas o como lo que queremos, y ahora estos días lo he escuchado mucho, ¿no? Lo que queremos es que las clases medias sí tengan una evolución, que tengan bienestar, porque han sido olvidadas, no sé qué. En el fondo de eso hay todo un discurso, hay todo un pensamiento económico que es importante identificar. ¿Dónde encontrarías tú, Carolina, los ejes y los puntos en común de quienes más a la derecha, más conservadores, más estridentes o menos, se defiende al final una posición económica, una estrategia y un régimen? Esto que planteas también me gusta mucho, ¿no? Porque a veces se confunden los planteamientos históricos con los planteamientos histriónicos. Y eso es lo que ha caracterizado a las derechas desarticuladas al interior de ciertos países, como es el caso de México. O sea, tenemos una corriente ideológica que sustenta sus argumentos en un paradigma específico de la economía. Este paradigma que dice a mayor mercado vamos a generar mayor progreso y por lo tanto más libertad. Por eso es que yo decía, las premisas éticas de las que se partan tienen que ser fundamentales. Si tú crees que necesitas más mercado para llegar a más libertad, obviamente es un planteamiento conservador, porque es lo que se ha tenido hasta el momento. Y seguramente estará muy vinculado pues con esta herencia de las dictaduras, que es de donde proviene la derecha. Entonces, ver el origen de los argumentos y ver cómo se va sosteniendo ese argumento, pues nos da una idea de saber cómo están pensando la realidad.
si tú tienes planteamientos en los cuales la libertad no es un fin, sino la libertad tiene que ser el principio gestor de cualquier política, ahí ya hay otro elemento. Y si además diferencias entre libertad económica y libertad política, por supuesto que ya estamos hablando de una complejidad más cercana ahí a la realidad. ¿Qué libertad es la que se defiende desde el lado de la derecha? Libre circulación de mercancías, de capitales, pero no de fuerza de trabajo, sino veamos cómo criminalizaron durante mucho tiempo a los migrantes. Claro. Si tú dices libertad en el sentido de que mis derechos humanos Carolina, se puedan respetar, todos los derechos de propiedad, perdón. Perdóname, por favor. Tenemos que hacer un corte, esto es obligatorio. Regresamos contigo en un minuto. Bueno, ya regresamos, estimada Carolina Hernández. Bueno, estabas ya dando la conclusión de este asunto que es fundamental en materia económica y bueno, pues te interrumpimos. Ahora sí que te seguimos escuchando, estimada. Eso me fue el hilo. Bueno, estábamos hablando sobre todo este planteamiento que hacía nuestra querida Azul de las clases medias, porque sí es un tema, ¿no?, que sobre todo la derecha quiere decir, nosotros estamos buscando el bienestar de la clase media y la 4T no quiere el bienestar de la clase media, quieren más pobres. Yo he escuchado eso. Es que López Obrador quiere más pobres porque esa es su base electoral. Sí. O sea, y es una manera pues muy maniquea y además muy tramposa de plantear el debate, ¿no? Y además es una medida pues muy elitista y clasista que provoca justamente esa falta de reflexión serena. Su argumento es, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Porque es para los que les alcanza ese tipo de razonamiento. Aquí la invitación podría ser a que definiéramos clase media. Si lo hacemos con los indicadores oficiales, la verdad es que estamos en una situación bastante lamentable en términos de definiciones, porque clase media sería desde Carolina Hernández hasta poquito abajo de Carlos Slim, ¿no? ¿Quién sabe qué es clase media si lo hacemos así? Hay otros indicadores que te dicen, si tienes más de $2 de ingreso, ya no eres clase baja. Y tú dices, bueno, ¿y la paridad cambiar en este contexto en el cual pues nosotros tenemos una moneda fortalecida? Pero pregúntale a los argentinos que decían, me quiero dolarizar sin dólares, ¿no? Para ser clase media. Entonces, esas definiciones, por supuesto que nos ayudan mucho porque estamos en momentos en los cuales es de suma urgencia ver cuál es la función social de cada quien. Los economistas nos hemos equivocado mucho porque no hemos explicado de forma clara cómo se está constituyendo pues esta sociedad, qué es clase media, qué es clase baja, qué es clase alta, cómo se constituyen las clases transnacionales, ¿no? También pensemos, una clase alta nacional ya tiene una brecha enorme de ingreso con las verdaderas élites económicas globales, que son las que tienen presencia en estos discursos que se van formando. O sea, yo recuerdo ahora cómo Milei vino a esta asociación de derecha que se hizo aquí en la Ciudad de México, donde no solo vino Milei, sino vino Macri, sino vino Kast desde Chile, donde vinieron representantes impresentables de Vox, donde estuvo el hijo de Bolsonaro, y todo su argumento estaba construido en función de una ética económica específica, y es esta ética de invisibilizar toda la diversidad social que hay y decir, te voy a clasificar en un concepto muy general que no explica nada, porque no tengo la intención siquiera de verte, de dialogar contigo. Clase media es todo, ¿no? Así es. Es todo y no es nada, ¿no? Y no es nada. Esconde otra serie de intereses, ¿no? O sea, de cómo queremos que se configure la sociedad y económicamente el régimen. Pues yo creo que hay, querida Carolina, mucho que reflexionar, además de cara a pues la elección entre proyectos que se van a dirimir incluso electoralmente en los próximos meses, y para eso te agradecemos muchísimo porque ya nos está cayendo el machete de la hora, tenemos que irnos. Te agradecemos mucho, Carolina, que nos hayas prestado estos minutos, pero además pues decirte que ojalá podamos seguir platicando sobre estas cosas que son fundamentales para nuestras audiencias, para la ciudadanía y para lo que tenemos que pensar en estos meses. Te mandamos un abrazo fuerte, por lo pronto. Abrazo, un Muchas gusto. gracias.